Mi tema de hoy le he puesto como título: Judas Iscariote no fue víctima. Al estar investigando este personaje de la Biblia, encontré una referencia a donde insisten que sin la traición de Judas no habría cristianismo. En una manera sutil, quieren dar a entender que Judas no tuvo opción en lo que hizo. En realidad, lo que están promoviendo es que Judas fue una víctima. Antes de continuar, deberíamos entender lo que significa presciencia y predeterminación. La palabra presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. La palabra predeterminación significa determinado antes. En el caso de Judas, Dios tuvo conocimiento de lo que Judas haría, porque Dios es omnisciente. Y el hecho de que Dios tuvo conocimiento de lo que Judas haría no significa que Judas no tuvo decisión en lo que hizo. Todo ser humano tiene libre albedrío. Y en el caso de Judas, él traicionó a Jesús por su propia voluntad. Escúcheme bien, no hay ni una profecía que predetermine a Judas como la persona que traicionaría a Jesús. ¿De dónde viene la confusión? Algo que todos necesitan entender es que en la cultura de los hebreos, ellos aplicaban versículos a situaciones aplicables, o, por decirlo así, aplicaban versículos a situaciones similares. Con esto en mente, entendemos que las escrituras se cumplían en estas situaciones, pero no en el sentido profético. Se cumplían por medio de paralelismos. Son conocidos como cumplimientos análogos. Jesús también aplicó Salmos 41, versículo 9, de esta manera en su situación con Judas en Juan 13, 18. El Salmos 41, 9 habla de cómo Ahitofel, el amigo y consejero del rey David, lo traicionó. Un dato interesante es saber que según los teólogos, Ahitofel es conocido como el Judas del Antiguo Testamento. Bueno, que quede claro, Judas no fue destinado a traicionar a Jesús. Hay otros por ahí que quieren seguir cuestionando el asunto y preguntan qué habría sucedido si Judas no hubiera traicionado a Jesús. ¿Sabías que la mayoría de las personas que Dios usa son personas que escogen dejarse ser usados por Dios? En el caso de Judas, él escogió ser un instrumento de Satanás. Ahora tú que me escuchas, deja de andar viviendo con la idea de que ¿qué habría sucedido si las cosas se hubieran hecho de otra manera? El hecho es que así fue. Acéptalo. Pensar de que qué hubiera sucedido si Judas no hubiera traicionado a Jesús no resuelve ni cambia lo que ya se hizo. Oye, tú, sí, tú, que me escuchas, despierta. Estás en la situación que estás porque tú escogiste lo que te está pasando. Algunos han escogido mal como Judas y hay otros que escogieron bien y viven en bendición. Entiéndelo. Lo hecho, hecho está. No te atores pensando qué hubiera sucedido si hubieras hecho algo diferente. Lo que sí te puedo decir es que si reconoces que cometiste un error, aprende y no cometas los mismos errores. Bueno, regresando a Judas. Después que Judas traicionó a Jesús, ¿sabías que si se hubiera arrepentido, el Señor lo habría perdonado? En Mateo 27:3 encontramos que Judas devolvió las 30 piezas de plata que le habían dado a cambio de entregar a Jesús. Así dice Mateo 27:3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoció que había cometido un grave error. En ese instante, si le hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Pero no fue así. La Biblia dice que fue y se ahorcó.
tuvo oportunidad de haberse entregado a Dios y no lo hizo. La Biblia indica claramente que Judas no era ni fue salvo. Ahora, aunque no podemos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Jesús, hay varios indicadores que nos revelan posibles causas del por qué lo traicionó. Solo quiero hablar de dos de las posibles causas. Escuche la primera causa. Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de su asociación con él como el nuevo poder político reinante. Sin duda, él esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucediera. Pero cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir y no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que estaban esperando. Otra causa del por qué Judas traicionó a Jesús pudo haber sido el hecho de que nunca creyó que Jesús era Dios y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. A diferencia de los discípulos que llamaban a Jesús Señor, Judas nunca utilizó este título para Jesús y en cambio lo llamaba Rabí, a quien reconocía como solamente como un maestro. Lo mismo puede decirse de nosotros. Si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado y por lo tanto el único ser que pueda proporcionar el perdón por nuestros pecados y la eterna salvación que esto conlleva, entonces estaremos sujetos a otros numerosos problemas que se derivan de una visión equivocada de Dios. Bueno, ya para terminar, concluimos. Número 1. Judas Iscariote no fue víctima. Su traición fue deliberada. Es falso decir que sin la traición de Judas no habría cristianismo. Lo correcto es entender que aún sin la traición de Judas, los judíos querían deshacerse de Jesús. Número 3. El hecho de que Dios tuvo conocimiento de lo que Judas haría no significa que Judas no tuvo decisión en lo que hizo. Número 4. No hay ni una profecía que predetermine a Judas como la persona que traicionaría a Jesús. Y número 5. Si Judas, después de su traición, le hubiera pedido perdón a Dios, Dios lo habría perdonado. Si aceptamos que Judas fue víctima, tendríamos que aceptar que todos son víctimas. La verdad es que no somos víctimas, todos tenemos libre albedrío. Termino con las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 16. Escucha esta porción. Así dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.